el aire como un eco lejano de un tambor de guerra. El ojo en su centro ya no era solo un símbolo. Era un órgano vivo, húmedo, moviéndose lentamente de un lado a otro, como si escaneara el mundo a través del vacío. Elías lo contempló con una mezcla de fascinación y horror. ¿Estaba perdiendo el juicio, o estaba viendo la realidad por primera vez? Buscó en los libros que su padre le había dejado. Uno, especialmente, parecía responder a su tormento. Los manuscritos de Glauret, una recopilación de textos prohibidos traídos desde monasterios destruidos en Armenia y Siria durante el siglo XIX. Allí, en un fragmento mal traducido, encontró una mención. Aeton, el vigilante sin sueño. El que ve los ciclos. El que no puede morir, pero sí despertar. Se oculta tras los velos del mundo, y habla a través del que ofrece sangre y silencio. Su nombre, si es dicho en voz alta, atrae su mirada. Elías lo leyó en voz baja. Sintió un zumbido en el oído, como si algo lo hubiera escuchado. Al día siguiente, se dirigió a los archivos de la hemeroteca municipal. Con la ayuda de Sofía, descubrieron algo inquietante. Los asesinatos rituales no eran exclusivos de Santa Cora. Cada 50 años, en distintas partes del mundo, se registraban patrones similares. Víctimas elegidas con una lógica incomprensible, símbolos antiguos, testigos que desaparecían o enloquecían. En una de las noticias, una nota al pie mencionaba el nombre del culto, los velados de Aeton. Pero más perturbador aún fue encontrar un retrato de archivo, datado de 1923. Un hombre con capa oscura y guantes, flanqueado por otros miembros del culto. En su pecho, el ojo. Pero lo imposible era esto. Ese hombre tenía el mismo rostro que uno de los sospechosos interrogados semanas atrás. Elías lo reconoció. Un tal Sebastián Almenara, un bibliotecario excéntrico que había aparecido como testigo en el segundo caso. Un hombre de unos 45 años, que estaba registrado en una fotografía de hacía más de un siglo. Esa noche, lo buscaron. Pero Almenara ya no estaba en su domicilio. En su lugar, solo hallaron una carta, cuidadosamente escrita en tinta negra. Mi querido Elías, no soy tu enemigo. Soy solo el puente. El testigo no busca destruir. Busca recordar. Porque todo esto ya pasó. Tú ya moriste antes, y volviste. Todos volvimos. No huyas. No luches. Recuerda. Sofía estaba aterrada. Ya no se trataba de un asesino, ni de un culto. Se trataba de un ciclo cósmico, de una rueda que giraba por encima del tiempo y la lógica. ¿Qué significa ya moriste antes? Preguntó. Elías no respondió. No podía. Porque en ese instante, recordó. Un destello, una visión fugaz. El mismo círculo de piedra. El mismo altar. Su propia sangre derramándose. Un cuchillo en su mano. Y un juramento sellado ante una entidad sin rostro. Él no solo era el guardián. Ya lo había sido antes. Capítulo 6. El libro de los ciclos rotos. La mente de Elías era un laberinto. Desde que leyó la carta de Sebastián Almenara, el bibliotecario que no envejecía, las visiones se volvieron más frecuentes. No eran sueños. Eran recuerdos. Recuerdos que no eran suyos. O al menos, no de esta vida. Imágenes cruzaban su mente. Una ciudad en ruinas, un templo hundido en la arena, un eclipse total mientras multitudes gritaban su nombre, y sangre, mucha sangre, siempre en círculos, siempre en nombre del mismo Dios que no era Dios. Aeton. Con ayuda de Sofía, viajaron a una locación mencionada en uno de los manuscritos. Una casa antigua en la zona de los canales secos, conocida como la Casa de la Salvia Roja. Se decía que allí, uno de los antiguos guardianes rompió el ciclo, al precio de su cordura. El lugar estaba cubierto por maleza, cerrado con tablas y sellado con cadenas oxidadas. Pero cuando Elías tocó el picaporte, la puerta se abrió sola, suavemente, como si la casa lo hubiera estado esperando. Dentro, todo olía a moho y a incienso seco. En la sala principal encontraron lo que parecían ser fragmentos de un diario, escritos a mano en latín y griego mezclado. Lo que pudieron traducir fue devastador. He descubierto que los guardianes no eligen. Son elegidos al nacer, marcados por el ojo astral. Y los profetas, no son enemigos. Son hermanos. Uno guarda la llave. El otro, el conocimiento prohibido. Ambos son partes de Aeton en cada ciclo, el guardián debe morir por mano del profeta, o el profeta por mano del guardián. Solo así el ciclo se cierra. Si no, el ojo se abre. Me niego. Me niego a matar otra vez. Me niego a recordar. Me niego a cumplir con la rueda. Si he de morir, que mi muerte sea ciega, sin rito.
Que el ciclo se rompa por silencio. El diario estaba firmado con sangre. Elías Monreal. Su propio nombre. Pero el documento tenía fecha de 1875. Sofía temblaba. Esto es una locura. No puedes haber vivido en 1875. Eso no es posible. Elías cerró los ojos. La imagen regresó. El altar. Su propia voz diciendo, lo juro por la rueda del ojo. Seré su puente. Seré su carne. No lo entiendo, dijo, apenas con voz. ¿Y si, soy ambos? ¿Ambos qué? ¿Y si en este ciclo, soy el guardián y el profeta? De regreso en su apartamento, Elías encontró una nueva carta. Solo tenía un símbolo, el ojo. Pero en vez de estar grabado, estaba abierto, como si el papel respirara. Y detrás, en una escritura caligráfica y familiar, has empezado a recordar. Pronto recordarás el porqué y entonces, deberás elegir, romper el ciclo, o completarlo y abajo, por primera vez, una dirección. Y una fecha. Mañana. Medianoche. Capítulo 7. El umbral de la memoria. La dirección en la carta los llevó a la zona más antigua y olvidada de Santa Cora, el barrio del reloj muerto. Allí, entre callejones estrechos y faroles que apenas parpadeaban, se alzaba una construcción circular de piedra negra, sin ventanas, sin puerta visible, como un fragmento de arquitectura extraída de otra era. Aquí no hay entrada, dijo Sofía, apuntando con su linterna. Esto no es un edificio. Es una tumba. Elías se acercó. El aire vibraba. Su pecho ardía, justo donde llevaba la marca del ojo. Entonces supo qué hacer. Apoyó su palma contra la piedra. La marca resplandeció. Y el muro se deshizo en polvo. Detrás, una escalera descendía en espiral, tragada por la oscuridad.